A continuación, daremos inicio a la sesión de respuestas que todos nuestros invitados hicieron para nuestros ponentes. La primera pregunta está dirigida a Mauricio. Planteas la paz en la relación con nuestra ciencia fundamental. ¿Cómo reconectarnos en el entorno distractor en el que vivimos? ¿Se puede entrenar el cerebro para ser más empático y compasivo? Yo pienso que lo primero es darse cuenta uno de cómo la vida que uno está llevando lo está desconectando de su esencia natural. Yo pienso que primero hay que hacer como conciencia de los obstáculos de los cuales nos tenemos que deshacer para entrar en contacto con la esencia. Yo pienso que es similar, si yo voy a una universidad y yo voy a clases y no me gustan las clases en las que estoy viendo, pues yo me salgo, ¿cierto? Yo digo, no, esto no es realmente lo que a mí me están ofreciendo aquí, no es realmente lo que yo quiero es algo diferente, entonces yo busco. Yo pienso que con la vida es algo similar. Hay muchas cosas, muchos estilos de vida que tratan de poseernos, de invadirnos. En últimas es una decisión, ¿cierto? Yo pienso, si pensamos en términos cerebrales, de que básicamente yo veo hay una correspondencia entre nociones muy antiguas que vienen, por ejemplo, de filosofías orientales, como el concepto de karma. El concepto de karma en su esencia más minimalista es lo que sea que tú haces, te vuelves cada vez mejor en eso. Eso es lo que es. Y es exactamente el mismo lenguaje de la neuroplasticidad. O sea, lo que sea que yo hago en mi vida diaria, las partes de mi cerebro que facilitan ese tipo de acciones van creciendo. Entonces es una decisión. Yo quiero ser feliz o no quiero ser feliz. Y si yo quiero ser feliz, yo empiezo a cultivar, a llevar estilos de vida, formas de vida. Y en la medida en que me engancho con ello, en que lo repito, pues voy creciendo en esa dirección. Es así de sencillo. Y por supuesto hay técnicas, hay maneras de hacer crecer estas cosas en ciertas tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el budismo tibetano han desarrollado una cantidad de meditaciones con el fin de desarrollar la capacidad para sentir compasión. Y son ejercicios muy interesantes. Uno está en estado meditativo y uno se pone a pensar en alguien, por ejemplo, que uno quiera muchísimo, y la idea es uno conectarse con esa sensación de amor que uno siente o hacia un padre o hacia la esposa o hacia alguien, y después, una vez que uno ya está en contacto con esa sensación, trata de pensar en otras personas, dejando que esa sensación que uno como que disparó inicialmente se mantenga ahí. El hacer una práctica de estas con cierta regularidad, nos cuentan los maestros tibetanos, hace que la capacidad para sentir compasión se vaya desarrollando. De modo que, por supuesto, son técnicas que a la luz de la ciencia hoy en día hacen mucho sentido. De modo que es muy sencillo. Yo estoy en plena libertad, yo puedo desarrollar lo que yo quiera en mí y simplemente identifico con qué partes de mí me quiero reconectar y comienzo a vivir de esa manera. Es muy sencillo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Julio. ¿Cómo estar presente en el presente? Primero, valdría la pena preguntarse si creo que es verdad que la vida sucede en el presente. Yo creería que ese es el primer paso, que solo la vida está sucediendo en el presente. Yo del pasado tengo un recuerdo, tengo una experiencia. El futuro yo no he llegado a él, yo estoy en el presente. Entonces, ¿cómo continúo estando en el presente? En observación conmigo. Y desde el presente yo voy a generar las acciones para lograr lo que quiero en la vida. Entonces, estaré siempre enfocado en mirar ese presente, en mirarlo en la medida en que yo cada vez me haga consciente de que yo estoy vivo solo en el presente, empiezo a estar presente en el presente. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Minta.
Planteas que la paz sea en coherencia con nuestro propósito. ¿Cómo conectar con el propósito de vida? La paz se da en el propósito cuando somos fieles a nosotros mismos. La paz se vuelve el propósito cuando hemos decidido descubrir a qué vinimos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido, dónde está nuestra fuerza interna, y ese es el propósito pacífico de la vida. A partir de ahí, a partir de vivir desde la paz interior, yo salgo, soy apto y dispuesto y determino salir a relacionarme con los otros de manera pacífica. Entonces, la paz se vuelve una actitud cuando yo me paro en mi sentido de vida, no en un debería, en una norma, en un acuerdo, en un propósito colectivo, sino en un encuentro consigo. Y ese encuentro consigo se logra desde serse fiel, desde la fidelidad, desde el propósito fundamental. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Julio. Recuerden responder de manera breve. ¿Quiénes creen o piensan votar por el no podrían ser personas con miedo a los cambios? No solamente las personas que piensan votar por el no, quizás las que quieren votar por el sí también. Lo importante es reconocer desde cada uno qué quiere para su vida. Continuar como venimos o darnos una nueva oportunidad. Y también es parte de normal, no natural del ser humano tener miedo al cambio, a qué vendrá. Pero resulta que ese cambio lo generamos cada uno de nosotros, no es la firma de un acuerdo, es cada uno de nosotros como seres humanos. Tenemos que dar los pasos de ahora en adelante, pase lo que pase, en el sí o en el no. Vamos a tener un resultado como país. ¿Qué vamos a hacer cada uno con ese resultado en el día a día para construir lo que queramos a partir de ese momento? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Mauricio. Si pudiera responder de manera breve, si el hombre está biológicamente predispuesto para la paz, ¿cómo sería? Yo pienso que para conocer la esencia biológica, por lo menos desde una aproximación científica, hay que buscar condiciones que no estén contaminadas por la cultura. En ese sentido, yo pienso que el estudio de los animales, de todas maneras compartimos ese ser biológico con ellos de una manera muy intensa. El estudio de los seres humanos en etapa muy temprana, en bebés, que todavía no han sido expuestos a ningún tipo de programación, a ningún tipo de adoctrinamiento. El estudio en estas dos condiciones es muy contundente y arroja como respuesta de que la compasión, la capacidad para la reciprocidad, para el perdón, para la reconciliación, está inscrita en nuestra esencia biológica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Minta. ¿La felicidad en la sociedad moderna está ligada a los estereotipos? La felicidad nunca está ligada a los estereotipos. Los seres humanos somos felices por naturaleza, desde adentro, en la intimidad, desde la esencia, y desde afuera nos permeamos. Y a veces cuando nos permeamos, nos perdemos. Entonces, lo que sí de verdaderamente es la felicidad es el reconocimiento íntimo de lo que somos. Lo que no es la felicidad son vivencias accidentales con personas, cosas, motivos que pasan, que son pasajeros, que nos hacen sentir bien, y que esa no es la felicidad. La felicidad es un estado del alma, es una comunión consigo, es serse fiel, es vivir desde la fuerza interna. Lo otro son experiencias pasajeras que pueden generar un momento placentero, entonces es distinto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Julio. En el punto donde se toma al bebé recién nacido como alguien que representa la paz, ¿el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O el hombre nace malo y la sociedad lo corrige, partiendo desde la naturaleza del ser humano? Yo considero que el hombre por naturaleza es bueno, y en el proceso educativo
que está enfocado en el corregir, es decir, si yo corrijo quiere decir que está mal, empiezo a dar una información altamente desempoderada en donde nosotros perdemos nuestro foco de ser quienes somos por la información que se nos fue dando. Pero llegamos a una edad adulta en que te podemos tomar la decisión de retomarnos, de ser realmente quienes somos, porque si no nos quedamos con el pretexto de que fue la educación o que la sociedad me corrompió. No, yo viví esa experiencia y yo decido si sigo en esa situación o me puedo mover. Tengo la plasticidad para moverme a mis logros desde mi esencia. Muchas gracias. Y por último, la última pregunta es para Minta. ¿Quien no es fiel a sí mismo es alguien manipulable por el sistema? Sí, quien no es fiel a sí mismo es manipulable hasta por él mismo, porque si se ha perdido tanto de su esencia, es posible que él se diga mentiras a sí mismo. El sistema está afuera y nosotros desde adentro tenemos toda la información para ser felices. Si desde nosotros salimos a vivir la experiencia con otros, somos felices. Si no, el sistema nos permea y a veces nosotros nos hacemos malas jugadas a nosotros mismos. Y cuando estamos divididos, cuando el mundo, nos dejamos influenciar tanto por el mundo que nos quedamos sin nosotros, viviendo desde ese que no somos nosotros, también nos perdemos. Muchísimas gracias a los tres ponentes, Minta, Julio y Mauricio.